Bienvenidos a un nuevo programa de Psicomunicación, donde hablamos del ser humano, de su psicología y de sus emociones. En el día de hoy vamos a dedicar este espacio a hablar sobre la psicología de las violencias, porque en las relaciones entre los seres humanos, ya sean laborales, de pareja, familiares o amistades, cuando hay violencia psicológica suele ser difícil de detectar. ¿A qué nos referimos con violencia psicológica? Bueno, aquellos comportamientos violentos que se ejercen de manera reiterada sobre una persona cuya estabilidad emocional se va a ver deteriorada con el paso del tiempo. Se trata de un accionar que busca desprestigiar, humillar, amenazar e intimidar a esta persona, aislarla de su círculo social, y son comportamientos que están bastante naturalizados en nuestra sociedad. Así que nos proponemos traer a colación en el programa de hoy estas cuestiones, ¿no? La humillación, la manipulación y también el humor y el lenguaje sexista, que son comportamientos violentos, y nos proponemos comprenderlos, reconocerlos, también para reconocer a aquellas personas que los ejercen y así poder erradicarlos y desnaturalizarlos. Pero bueno, antes de adentrarnos en estas temáticas, vamos a presentar a mi compañera de hoy, la periodista Nicole Batista. Muy buenas tardes para todos, esperemos que se encuentren muy bien. En principio agradecerles por el espacio y bueno, para comenzar con el programa nos gustaría arrancar mostrándoles una recopilación de momentos de maltrato en los medios de comunicación. Así que vamos con ese video. Las pasiones suelen ser violentas. Se tira a un hombre o una mujer por la ventana y se hace un escándalo. Pero, hombre, pongamos la mano sobre el corazón. ¿Quién a veces no ha tenido ganas de tirar a su mujer por la ventana? Por eso yo vivo en el planta baja. Para no tentarse. Me parece que tenemos que ser un poquito menos agresivas porque las consecuencias después son las que ya conocemos. Tenemos que tener mucho cuidado con las fieras. Si vamos a una jaula y metemos un palo y provocamos a las fieras, las consecuencias son terribles. Vuelvo entonces... Pero Silvia, no puedo creer la visión machista de la sociedad. Sí. Nos están matando. Y vos nos dejás en un lugar de qué. No le metan el dedo en la jaula. ¿Pero qué estás hablando? Todo es culpa nuestra. ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él y a tantos ¿Pero hombres ¿qué que... hacías para que te pegara? Hombres ¿Qué que- hacías para que te pegara? ¿Cómo yo? ¿Hiciste algo anormal, algo malo? ¿Cómo hay que tratar a una Allá mujer? abajo, derechitas, allá abajo. Sí, limpien, cocinen y cuiden a los hijos. ¿Y no le encontrás ningún mérito a la mujer? ¿No hay cosas que hacen mejor las mujeres que los hombres? Da placer. Ay, me pasó ahora en el aeropuerto, me dice... ¿Qué perdón? ¿Qué perdón? ¿Está dispuesto a mostrar algo? No. Mostrá un pezón. Mostrá un pezón. No. ¿Es posible o no estar a la 1 de la mañana en un subterráneo vestida sexy? O Y tenés derecho a estarlo, claro. No, yo no digo si tenés derecho o no. Ojo con esto, de no ponerse tan sensible de que tienen derecho a todo, para decir, mira, ¿es sensato si yo salgo a la noche a caminar por Palermo con un Rolex de oro en manga corta? Tengo todo el derecho del mundo. ¿Es sensato? No. Si seguimos pensando, che, ¿tiene algo que ver la ropa? No estamos entendiendo que no es la ropa, es la cultura machista donde vivimos. ¿Por qué las mujeres le dicen, y a Florencia, le dicen lavarropa? ¿Por qué? Porque es cuadrada, tiene un agujero en el medio, le echas un polvo y te lava la ropa. ¿Quién va a ser el próximo presidente? La rúa. Ah, ¿viste? ¿Viste qué sorpresa? Opinan. Es un rechazo a los vivos, a los machitos, así que denigran. Genera algunas inquietudes, pienso, ¿no? O sea, está Es bueno siempre- que la inquietud le haga pensar. Acá falta mucho pensamiento en la Argentina. Bueno, igual no pienso tanto, no se crea, de vez en cuando. Quería Es que lo saber que pasa si es que a lo mejor usted las mujeres está... no están hechas para pensar. Usted está... Las mujeres no están hechas para pensar. Usted está... Una mujer que te cuenta chistes. No existe. Una mujer no tiene humor, partamos de la base. Yo realmente creo, basándome en... Sí, Mario. Así, en general, ¿no? Digamos, yo no creo, al contrario, creo que sí, son unas inútiles, ¿no? Por completo. ¿Son machistas? No, Más allá de los medios. no, realmente no. Yo te voy a hacer una pregunta personal, Lucila. Sí, ¿Vos estás casada? sí, estoy casada, doctor. Bien. Imagínate que el tipo que está con vos es un violento. Ujú. Y la última y única oportunidad que tenés para salvarte es un arma. ¿Lo usás o no lo usás? Primero, que una mujer no tendría que cumplir... Contestame por sí o por no. No, es que Contestame no. por sí o por no. No, perdóname, no, te doy un punto de vista en el cual vos tenés que decidir No, tu doctor. vida o la vida de él. Elegí. O sea, Elegí. usted está Tu diciendo... vida o la vida de él. O sea, que usted entiende que... Elegí. ¿Vas al cementerio o lo matas? No, pero a ver... no,
No, te pido que seas sincera con vos misma. Sí, Elegí. doctor, ¿Lo matás o te mata? ¿puedo responderle, doctor? Pero elegí es muy cortita. Primero que me parece Vos me presionás a mí de una manera absolutamente fuera de lugar. Bueno, a ver. No, de todas maneras, doctor, me parece que... Baje la voz, doctor, por favor. No, doctor... Baje la voz, por favor. Sé sincera con vos misma y respondé. No, lo que yo entiendo... Son muy toritos para gritarle a cualquiera. A mí conmigo no te la vas a hacer torita. Decime, ¿te defendés o no te defendés? Bueno. Bueno, claramente conductas reprochables. Justamente hace poco, ya que venimos con el tema de medios de comunicación, el periodista de Buenos Días América, Antonio Laje, fue denunciado por varias mujeres por acoso en el trabajo, y particularmente María Ludueña, quien conducía el programa junto con Laje, se despidió del mismo llorando, muy angustiada porque ya no podía soportar esta situación de maltrato. Y la verdad que es muy triste que hoy, 2021, una mujer profesional se tenga que estar despidiendo de su propio trabajo de esta manera. Bueno, después muchas mujeres, luego de lo que pasó con María, se animaron a denunciar al AGE y bueno, encontraron, ¿no?, en la voz colectiva la fuerza para poder hacer esta denuncia, que quizás si se hubiese hecho de manera individual hubiese sido ignorada, ¿no? Comentar que no solo fueron mujeres, ¿no?, las que lo denunciaron al periodista Antonio Laje, que sabemos que está en la dirección general, no solo es la cara visible. Lo denunciaron, y hay denuncias que quizás no son tan recientes como las de las periodistas, sino son más antiguas, pero quizás ahora están teniendo más visibilidad, y compañeros, colegas de él lo han denunciado diciendo que el maltrato es el mismo que recibieron ellas. Entonces también sirve como para demostrar que no solo las mujeres están recibiendo este tipo de maltrato, que en realidad está como un poco camuflado, ¿no?, con exigencia, entre comillas. Y esto efectivamente da cuenta de que el maltrato camuflado, como decimos, no solo lo están recibiendo las compañeras, sino también los compañeros varones. Sí, por supuesto, fue una denuncia muy grande que se le hizo al AGE, y él, bueno, salió a pedir disculpas en su programa. Fueron 10 minutos al aire con un llanto bastante fingido, nos parece, en los que se la pasó hablando de sus valores, de que era una persona de familia, que jamás maltrataría a nadie, y que, bueno, lo que más nos llamó la atención fue que a la hora de pedir disculpas no se disculpó por su comportamiento, sino que pidió disculpas si alguien se sintió maltratado, o sea, se desligó de este maltrato del que es acusado y le pasó todo el peso a la víctima, ¿no? Diciendo que el problema no era él, sino el resto, que se tomaba su exigencia, esta exigencia camuflada, como decía muy bien Nicole. Exacto. El problema era de quien se tomaba esa exigencia como un maltrato. Pero bueno, claramente siempre a quien le va a repercutir es la víctima, porque Laje ahora sigue en su programa, tranquilo, con su puesto laboral asegurado, y hay un montón de personas, de profesionales alrededor que tuvieron que abandonar el trabajo. El problema principal es ese, consideramos, ¿no?, que es tal el poder que tiene él en ese medio en particular, que hace que de manera directa las víctimas sientan el temor a presentar este tipo de denuncias, porque sabe que efectivamente se quedan sin el puesto de trabajo y muchas veces lo necesitan, entonces no pueden hacerlo, o lo evitan, mejor dicho, pero es bueno hacerlo visible en este caso para que quizás otras compañeras o compañeros también se sientan acompañados y se pueda demostrar lo que está sucediendo, ¿no?, que lamentablemente sucede más de lo que creemos y de lo que queremos. Sí, bueno, justamente Maite Pistier, que trabajó en el noticiero junto al AGE, bueno, luego de lo que pasó con María, denunció por historias de Instagram todos los momentos de acoso y de humillación que había vivido con el AGE, y bueno, recordaba, ¿no?, su miedo al querer hablar de esto que le pasaba, ¿no?, su miedo de perder su trabajo, de ser ignorada, porque bueno, justamente detrás de cada maltratador hay muchas personas con poder que están bancando esta conducta. Así que bueno, justamente también por eso queremos hacer este programa, porque no solo hay que identificar cuando nosotros estamos siendo maltratados, sino cuando vemos que el maltrato se dirige a alguien más, a un compañero, a un amigo, porque si vemos el maltrato y no hacemos nada, también estamos siendo parte del mismo, estamos bancando al maltratador.
Pero bueno, todas estas cuestiones están en el paradigma de todos los ambientes de trabajo. Nosotros decidimos hacer un compilado de medios de comunicación porque bueno, justamente son momentos que se captan en cámara, pero como bien dijimos, están en todas las relaciones. También decir que cuando evitamos decirlo y contarlo, pasamos a ser directamente parte de, digamos, de todo este sistema que no se termina de corromper, ¿no? Entonces está bueno, digamos, salir un poco de esa zona de confort y más allá de que nosotros no estemos pasando por la situación, es bueno poder dar un apoyo a la víctima, por supuesto. Sí, por supuesto, ya bastante difícil es denunciar y bueno... Si no sos cómplice, digamos. Exactamente, si no sos cómplice. Y bueno, trajimos una serie de estadísticas para seguir hablando de maltrato laboral que se corresponden con el Ministerio de Trabajo en el año 2019, así que vamos a verlas ahora en pantalla. Las mismas dan cuenta que un 60% de las personas que sufrieron maltrato laboral en el ambiente de trabajo son mujeres y el 40% restante le corresponde a los hombres. Dentro de este índice también hay una serie de subíndices que se desarrollaron para especificar los tipos de maltrato, depende de si la persona era mujer o era hombre. Entonces, en el caso de las mujeres, un 10% se corresponde al acoso sexual y para los varones este índice es del 1%. El acoso a nivel físico se midió un 9% dentro de la categoría de mujeres y un 11% para los hombres. Y el acoso psicológico, el cual es el más común dentro de la intimidación laboral y lleva el nombre de mobbing, dio como resultado un 81% dentro de las mujeres que lo sufrieron y un 86% dentro de los varones. Bueno, y también otros datos que hay es que cuando una mujer fue la acosadora, la persona que ejerció intimidación laboral, en un 86% de los casos dirigió su accionar hacia otra mujer y en un 14% a varones. Y en cambio, los hombres que ejercieron el mobbing, es decir, la intimidación laboral, lo hicieron un 54% de las veces hacia otros varones y en un 46% hacia mujeres. Bueno, para seguir hablando sobre estas temáticas, nosotros nos comunicamos con nuestros televidentes mediante historias de Instagram y les pedimos que nos plantearan sus dudas, sus preguntas con respecto a la psicología de las violencias y la gran mayoría de ellas tuvo que ver con la violencia en el ambiente laboral y la violencia en la pareja. Así que bueno, por eso hoy decidimos dedicar este programa a estos dos ejes. Y estas preguntas fueron respondidas por la psicóloga Flavia Tarraguarelli, así que vamos con el video. El primero que es muy importante es que suelen tener una buena imagen pública. Cuando salta las situaciones de violencia, la gente tiende a sorprenderse mucho de esta persona es violenta, esta persona realmente es un excelente padre, un excelente esposo. Bueno, se tiende a cosechar esta imagen. Tienen una gran motivación por el poder, ¿sí? Esta necesidad de poder impone su deseo por sobre los otros. Tienen baja autoestima y esto visualmente parecería todo lo contrario, pero esta baja autoestima es lo que produce esta inseguridad y esta necesidad de control. Internalizan estereotipos de género, esto de comprar culturalmente cuestiones que ya no están vigentes en función, bueno, cuál es el rol de la mujer, cuáles son los roles de género, sus misiones, todas esas cuestiones que, bueno, por suerte estamos en un cambio paradigmático en donde estas cuestiones están mucho más reguladas, pero estamos en un proceso. Bajos niveles de asertividad, ¿sí? Esto quiere decir un poco que su deseo está puesto por encima de los otros. O sea, no está relacionado con el punto que sigue, que tiene que ver un poco con la falta de empatía, los bajos niveles de empatía. Suelen generar relaciones de dependencia. La relación de dependencia es un factor muy común, ¿sí? En todas estas dinámicas que se generan. Tienen inestabilidad emocional e impulsividad. Esto de entrenarlos en la falta de control de impulsos es muy importante. Son egocéntricos. Esto quiere decir que sus deseos y sus prioridades son necesarias y primeras. No hay como demasiado. Grandes características o rasgos en cuanto a los celos y la posesividad, ¿sí?
Por eso es que también más adelante, cuando hablemos un poquito de qué tipo de estructuras, los celotípicos vienen de una estructura más paranoide. Y esto es un factor que aumenta mucho más las probabilidades de generar situaciones de violencia. Bueno, es como un poco general esto, pero se da tanto en el área laboral, de pareja o con relaciones de la vida cotidiana. Dentro de distintos estudios que se han realizado, hay ciertas conductas que estos agresores presentan para con la sociedad. Entonces ahí es donde nosotros nos ponemos a focalizar esto de son personas que limitan la comunicación de la víctima para con los otros, por ejemplo, a través de sus actos. Esto de cercarlos, ¿sí? Es algo muy frecuente. Limitan o alternan el contacto social, son círculos que se van cerrando. Esto también es muy frecuente. Desacreditan a la víctima constantemente. Esto genera una gran baja autoestima en la otra persona, y ahí es donde están todos los factores que hablamos anteriores, bueno, de culpabilizarse, de sentirse responsable y demás. También se producen descréditos en el trabajo, no solo en el trabajo, sino que esto lo podemos llevar a ambos planos. El descrédito en el ámbito laboral, que es válido en función a las características que presentan, y también el descrédito en el trabajo cotidiano. Pensemos en las víctimas de violencia en un núcleo familiar, en donde, a ver, ser ama de casa es que no trabajás, ser esto es que no servís, esto lo haces mal. Bueno, ese descrédito va en todas las áreas y impacta mucho en la víctima. Acá hay un montón de factores a tener en cuenta, pero esto de no poderse salir de una relación tóxica y que por más que todo un entorno te diga y te hable, bueno, hay una dependencia, mayormente es económica, mayormente es a través de prejuicios sociales, en qué implica una separación, qué implica irme de un trabajo, miedo a que me hagan más daño, miedo a la venganza. La persona tiene tan naturalizado las situaciones de violencia que dice, podría ser peor. O sea, hay un pensamiento catastrófico instalado y mayormente no se tienen por ahí redes de apoyo sólidas. Entonces, se genera una necesidad de permanecer en un ambiente violento. Ahí es lo que nosotros llamamos la indefensión aprendida. O sea, la persona crea estrategias de afrontamiento para poder vivir ahí, para poder vivir dentro de esta situación de maltrato, esta situación naturalizada, y simplemente espera que pase, que la situación pase. Así que bueno, hay un tema de debate enorme como para seguir desarrollando, pero estas son como las características generales. Bueno, ahora sí, volvemos, retomando un poco lo que decía la doctora, esto de las relaciones tóxicas que en el último tiempo tanto se pusieron en auge. Relaciones, este concepto en realidad quizás parece nuevo, pero en realidad existió toda la vida, ¿no? Relaciones que en vez de sumar, obviamente restan, que afectan la salud mental, obviamente, de la víctima, la persona que está relacionada. Y también un poco hablar de los distintos tipos de violencias que existen. No solo está la violencia física, que efectivamente es una de las peores, sino que también hay otros tipos de violencia, como lo decía la psicóloga. Una de ellas es, por ejemplo, la violencia psicológica, también muy conocida. En muchos casos, la violencia psicológica genera en la persona, en la cabeza de la persona afectada, por supuesto, un clima y un sentimiento de no poder salir desde ese lugar, ¿no? Por eso es que quizás siendo familiar, siendo amigo, cualquier tipo de vínculo que se tenga con esa persona y cualquier consejo que se le quiera dar, a veces desde el lado del vínculo resulta
tan complejo, ¿no? Ayudar y tratar de colaborar un poco en la situación. Muchas veces se da esto de que los vínculos se enojen con la persona afectada, con la persona vulnerada por no poder tomar una decisión correcta y a tiempo. Pero lo que no se sabe justamente es que cuesta muchísimo, que hay muchos factores, como dice la psicóloga, que están ahí al pie y que como decimos, genera que la persona siga atada a esa persona, a ese vínculo, a esa pareja. Entonces, bueno, lo que queremos hablar ahora es que justamente no existe nada más que la violencia física cuando hablamos de maltrato, sino también está la violencia psicológica, que es muy importante. Este tipo de violencia puede ser tan importante y no sé qué concepto concreto ponerle para que se entienda bien, pero puede ser tan temible como la violencia física, sin lugar a dudas. Entonces es importante que detectemos, que tomemos obviamente los recaudos necesarios para poder identificar este tipo de situaciones. Cuando hablamos de violencia psicológica y vamos a pensar sobre qué tipo de situación se da en concreto, ¿no? Sobre este tipo de situaciones, podemos decir que pueden comenzar con comentarios quizás a veces más aislados o más concretos, pero por ejemplo en una situación de pareja, porque estaría bueno que hablemos de las situaciones en pareja, que quizás es donde más se da. Como hablamos anteriormente, se dan situaciones de trabajo también, en los medios laborales, pero en las situaciones de pareja quizás es más común. Entonces, quizás puede comenzar con un comentario desafortunado que hace sentir, en este caso, a la víctima en un lugar totalmente desafortunado, en el cual se siente vulnerable. Y esto, por supuesto, puede comenzar de manera aislada o se puede generar como un hábito, digamos, en la vida de la persona. Eso en parte por la violencia psicológica. La violencia física, por supuesto, es una de las más ejercidas en este tipo de relaciones tóxicas, que desde ya en este programa lo repudiamos. El objetivo, obviamente, es poder estar haciendo visible este tipo de situaciones y de alguna manera poder erradicarla, por supuesto. Si hablamos, por ejemplo, de las características que tienen las personas agresivas, podemos decir que, por supuesto, somos todas las personas distintas, pero este tipo de perfiles de maltratadores no son todos iguales, por supuesto. De alguna manera, este tipo de comportamientos agresivos surgen, sin lugar a dudas, de una mente distorsionada. ¿Qué quiero decir con esto? Que ven la realidad de una manera distinta. Sí, por supuesto, justamente nosotros estábamos hablando con Flavia al momento de entrevistarla y que nos pase ese video, y nos comentaba que, bueno, justamente la conducta manipuladora, todos tenemos cierto grado de manipulación dentro de nosotros, pero la diferencia está en que estas personas, esta conducta, la hacen con malicia. Son actos que buscan perjudicar, contrario a una persona que quizás manipula una situación para conseguir un puesto laboral o conseguir algo que lo beneficia, ¿no? Pero bueno, sí, y también una cuestión biológica, ¿no? Del cerebro del maltratador. Son todos casos muy específicos, muy subjetivos, habría que analizar cada caso en particular. En líneas generales se puede decir que el entorno, la crianza de esa persona tiene mucho que ver. Una persona que creció en un entorno familiar de violencia, de abuso, y es más propensa a ejercer ese tipo de abuso y de violencia con su pareja en su momento, pero también hay casos en los que no tiene por qué suceder esto, ¿no? Exactamente. Bueno, además, como decíamos, es difícil establecer un tipo de perfil, ¿no? de estas personas. No todas son iguales, pero podemos ver quizás que, bueno, desde ya comparten una misma característica, que es que son personas totalmente sin empatía, por supuesto. No les interesa en lo más mínimo el efecto que pueden llegar a generar en la víctima, desde ya, sin lugar a dudas. Y el sentimiento de culpabilidad, que tan importante es, ¿no? Tener una autocrítica y saber cuando estamos lastimando a otra persona, en este caso no aparece, digamos. Entonces es importante poder mencionar esto. La culpabilidad, como dijimos, no hay forma de que aparezca. Y ahora vamos a pasar a un gráfico
que lo van a poder ver en pantalla, que habla sobre específicamente las comunicaciones, los llamados, más concretamente, que recibió la línea 144, que es la línea en las cuales se pueden comunicar para denunciar violencia de género, situaciones violentas. Como se puede ver en pantalla, entre enero y junio de 2021 se recibieron un total de 52.072 comunicaciones a las 3 sedes de la línea 144. Podemos ver que en el mes de enero hubo un total de 8.722 llamadas, en el mes de febrero 8.842, en marzo 9.733, en abril 8.509, mayo 8.106 y en junio, que es donde se cerraría, 8.160. Lo importante en este caso es que el 93% corresponde a la modalidad de violencia doméstica, que es lo que decíamos, quizás la más común, no única, pero la más común, mientras que el 2% corresponde a violencia institucional y un 1% a violencia laboral, como decíamos un poco, tanto en los medios como cualquier otro tipo de trabajo, por supuesto. Un 4% del total corresponde a otras modalidades como violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, mediática, política, violencia en el espacio público, entre otras. En relación con los tipos de violencias de género registrados, el 96% manifestó haber atravesado violencia psicológica, que era la que mencionábamos anteriormente, mientras que el 69% refirió el ejercicio de violencia física y el 14% violencia sexual. En el 13% de los casos se utilizó un arma de fuego o punzocortante. Y por último, para finalizar, el 97% de las personas que se comunicaron son mujeres, el 61% tiene entre 15 y 44 años y el 2%, que se estimaría que sería un total de 237 personas, se encontraban embarazadas y casi el 3% eran personas con discapacidad. Bueno, todos estos datos dan cuenta, como decíamos, de los llamados que se realizaron. Esta estadística, estos datos lo demuestran, pero por supuesto también hay que decir que hay muchísimos casos más que seguramente no están contrastados acá porque ni siquiera tienen la posibilidad de llamar o ni siquiera se puede tomar conciencia de este tipo de realidades, ¿no? Por supuesto, por eso queremos acá traer estas cuestiones para visibilizarlas y bueno, ¿no? También comprender que cuando hay violencia laboral, ¿no? Retomando un poco lo anterior, también tiene que ver un poco con la violencia de género, como fue este caso del AGE, o inclusive también casos en los que los hombres se aprovechan de la situación patriarcal, ¿no? La situación de poder, situaciones de desigualdad, de mujeres que recién se inician en los medios, como era el caso de María, y bueno, aprovechan ese poder para ejercer el maltrato y como bien comentabas vos, Nicole, nunca asumir esa culpa, como fue el caso del AGE, y pasarse a la víctima, ¿no? Pero bueno, estas cuestiones, como bien dijo Flavia, son para mucho debate. Nosotros ya vamos finalizando con el programa. Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron, a todos aquellos que enviaron sus preguntas, a Flavia por responderlas y también por verificar la información que nosotros estuvimos compartiendo hoy con ustedes. Y bueno, buscamos, como dijimos siempre, conocer la mentalidad del ser humano. Esta vez lo orientamos a la mentalidad de la persona abusadora, violenta, para poder comprender estas cuestiones y desnaturalizarlas y erradicarlas. Y también, ¿no? Como estuvimos viendo en la violencia de los medios, dejar de darle un espacio de poder y una voz a estas personas en centros tan importantes en la sociedad como son los medios de comunicación. Muchas gracias, Nicole, por acompañarnos hoy. Gracias a todos nuevamente. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.